Uno de los temas que me han pedido bastante es sobre el pleroma, ese conocimiento gnóstico de ese reino celestial, ese reino perfecto, ese estado de la creación original de donde todo emanó. Emanaron los eones y todas las creaciones hasta que, bueno, surgió el reino del caos a través de un eón llamado Sofía. Esa es la versión gnóstica de todo esto. Pero vamos a entender, más allá de corrientes gnósticas, qué es realmente el pleroma en términos que todos podamos entender. Bueno, si vamos a la definición, pleroma es un vocablo griego del verbo pleró, que significa llenar. Es un elemento común en muchas doctrinas gnósticas. Se define como la unidad primordial y realidad última, o originada de ella, de la que surgen el resto de elementos que existen, o dicho de otra forma, la plenitud es pues un término relevante en la filosofía y la religión. Según el gnosticismo, en un momento determinado, el principio o ser supratrascendente o divinidad suprema, el uno, se manifiesta y proyecta hacia el exterior. Las emanaciones o proyecciones son una serie de entidades divinas que son como la faz inteligible o perceptible de ese ser supratransconsciente. Esas emanaciones intradivinas a las que da origen el ser supremo constituyen el pleroma o plenitud de la divinidad según los setianos. El concepto de pleroma o concepción de pleroma no supone que las entidades emanadas de la divinidad tengan una auténtica realidad en sí mismas, es decir, no son hipóstasis o entidades divinas subsistentes, sino que son disposiciones de la divinidad al proyectarse hacia el exterior. Entonces, básicamente el pleroma es ese estado, ¿no? Esa unidad, esa realidad primordial de la cual pues emanó o comenzaron a emanar los primeros seres, las primeras divinidades, bueno, las primeras creaciones. El verbo significa llenar, o sea, como si hubiese un vacío y el pleroma es lo que llenó ese vacío en el origen. Y ahora que vayamos desarrollando el tema, lo vamos a entender por qué significa llenar. Eso sería el pleroma. Entonces vamos a ir a lo que nos dice un poco la gnosis y luego pues yo lo voy a contrastar con lo que yo comprendo todo esto basado en conocimientos ancestrales sobre ese origen. La gnosis dentro de su filosofía y basado pues en algunos textos apócrifos, bueno, esto principalmente de lo que enseñó Samael Aun Weor, de sus interpretaciones, ellos le llaman pleroma a ese estado inicial de la creación, el reino perfecto, la plenitud. Entonces, el pleroma, que es la plenitud divina, en la cosmología gnóstica, el pleroma es el reino de la luz y la perfección, donde existe esa divinidad suprema y sus emanaciones, que son los aeones. Estos aeones son regiones espirituales que representan diferentes aspectos de la divinidad y forman una red compleja y multidimensional donde se encuentran las partes del ser. El pleroma es un profundo estado de armonía donde todo es perfecto y completo. Si ustedes lo notan, el pleroma es parecido a lo que enseñan las religiones sobre el reino de los cielos, ¿no? Es el lugar donde está Dios perfecto, lumínico, con sus ángeles, bueno, con todas las perfecciones que la creación tiene desde el origen. Ese sería el pleroma, un concepto, ¿no? Muy parecido al reino de los cielos, o también está, bueno, el reino en otras religiones, ¿no? El Valhalla, creo que así se conoce en otras religiones. También el Nirvana, bueno, tiene varios títulos, ese reino superior, ese reino de luz que los gnósticos llaman pleroma. Es lo mismo que el reino de los cielos, aunque en la terminología se parecen. Bueno, tiene algunas diferencias, pero el concepto sí que se acerca bastante. Ahora, este concepto gnóstico, desde mi punto de vista, no deja de tener un tinte más o menos religioso, ¿no? Esos seres celestiales que emanaron la perfección, tiene un tinte religioso y esto es, desde mi punto de vista, más sencillo de comprender. La emanación, el origen de la existencia. Entonces habla de las emanaciones, que es el proceso mediante el cual la divinidad suprema se manifiesta en el pleroma. Es decir, está el uno, el creador,
y él se expande en diversos seres, que aquí, bueno, esa expansión se llama emanaciones, y estos seres son como duplicados, vamos a llamarlo así, de esa esencia luz, de ese ser perfecto. Y estas emanaciones son las que, bueno, son los seres que comienzan a conformar el pleroma y a expandir aún más la creación. Esta emanación da origen a los aeones. Cada aeón emana del interior en una progresión o desdoblamiento que se extiende de la divinidad suprema hasta los confines del pleroma. Este proceso de emanación no implica una disminución en su divinidad, sino una expansión de toda su plenitud. Entonces, es cierto que ese creador se expandió en distintos seres, se desdobló en todos estos aeones. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, ya lo iremos explicando porque van quedando dudas, ¿no? Cuando uno va leyendo sobre esto, y voy a tratar de resolver estas inquietudes. Cuando estudiamos las 7 rondas de la naturaleza, podemos descubrir que esta creación va descendiendo de dimensión en dimensión hasta volverse física y tangible. Los elementos básicos del fuego, aire, agua y tierra sirven de base para la continuación de la vida hacia otros niveles más bajos en vibración, conocidos como infiernos. Entonces, hay un descenso en esa luz hasta condensarse en la materia. Y sí, eso fue lo que sucedió en la creación. Es un tema que hemos hablado aquí en otros videos y hemos explicado el por qué se dio ese descenso. Pero hoy lo vamos a recordar. Entonces, luego está la caída del pleroma o caída pleromática, que es el origen del mundo material. Esta caída es un evento cósmico que interrumpe la armonía del pleroma y el origen y da origen, ¿no?, al mundo material. Según la mayoría de los relatos gnósticos, la caída es causada por Sofía. En esto se relaciona, ¿no?, con el libro secreto de Juan, que es un texto que estudian los gnósticos, y es algo importante para aclarar. Yo estudio mucho el libro secreto de Juan y otros libros apócrifos, y no por eso yo soy gnóstico. El libro secreto de Juan no es un documento que pertenezca a la filosofía gnóstica. Este libro fue una revelación que le hizo el Cristo después de su muerte y resurrección a Juan, al apóstol. Y luego corrientes gnósticas lo tomaron para estudiarlo junto a otros libros apócrifos. Entonces, ese libro no nace para ser exclusivo de una corriente filosófica como la gnosis. Es una revelación para la humanidad, que los gnósticos se caracterizan por estudiarlo bastante. Pero estudiar ese libro no te hace gnóstico, así como estudiar la Biblia no te hace religioso o no te hace cristiano o judío, porque la Torá está dentro de la Biblia. Eso es importante diferenciarlo. Esto no es un canal gnóstico, por más que toquemos algunos de estos conocimientos. Bueno, algo que se dice acá sobre este descenso es que esto estuvo determinado por el demiurgo, que fue el ser que se desprendió de esa caída de Sofía, esa desviación causada por Sofía. Sofía, que deseaba conocer la naturaleza de la divinidad suprema más allá de los límites permitidos. Este deseo de Sofía de conocer o ser algo diferente a lo que ya se era, llevó a Sofía a realizar una acción que rompe la armonía del pleroma y da origen a una emanación imperfecta que es el demiurgo. El demiurgo es universal, pero también se encuentra en cada uno de nosotros. En nuestra naturaleza interior llevamos a un demiurgo arquitecto que puede originar y sostener una creación. Para algunos gnósticos o alguna facción de la gnosis, el demiurgo no es necesariamente malo, y Sofía tampoco, sino que el demiurgo es, bueno, tiene la misión de haber creado ese mundo o ese reino material. No lo ven como alguien bueno o malo, sino alguien necesario dentro de dentro de ese proceso de la creación. Incluso algunos consideran que Sofía es el Espíritu Santo, es esa fuerza creadora del origen, la relacionan con Sofía. Esto dentro de las corrientes gnósticas. Aquí ya hemos hablado de quién es Sofía, quién es el demiurgo o Yaldabaoth. Entonces, miren la enseñanza de Samael Aun-Weor. Se necesita perfección absoluta para no desprenderse jamás del seno de a Elohim. Cualquier anhelo, por insignificante que sea, de existencia separada, de ser alguien, es suficiente como para desprenderse de a Elohim y caer en el reino del demiurgo creador. Que eso supuestamente fue lo que le pasó a Sofía, ¿no? Se desprendió del reino del pleroma y se desvió y bueno, y creó al demiurgo. Aquí llaman al demiurgo creador, que de creador no tiene nada.
es un suplantador, es un formador de la materia, de una materia que ya existía. Bien, esto, a grosso modo, queridos amigos, es la visión gnóstica de lo que es el pleroma, esa divinidad, y de lo que es la caída a través de Sofía. Un relato similar a lo que plantea el libro secreto de Juan. Entonces, el pleroma, que significa llenar, es un estado original en el que estaba la creación. Y para entender qué es el pleroma, hay que comenzar a utilizar un término que, bueno, culturas ancestrales llamaban preexistencia o ausencia de creación, o también le llamaban el vacío. ¿Qué es esto? Bueno, vamos con este documento, que básicamente esto está en la tabla Esmeralda de Tot, esa revelación de Tot, el Atlante, que luego ese conocimiento se trasladó a Egipto, ¿no? Allí fue conocido como Hermes Trimegisto en una de sus encarnaciones. Entonces, en las tablas Esmeralda se enseña sobre el origen. Y miren que está relacionado con la etimología de la palabra pleroma, que significa llenar. ¿Llenar qué? Pues tú llenas un vacío, tú llenas algo que está vacío, entre comillas. Sábete, oh Tot, en el inicio hay un vacío y la nada. Entonces ya comenzamos el enlace. En el inicio hay un vacío y la nada, y ese vacío debe ser llenado por algo. Un nada eterno sin espacio. Y dentro de la nada vino un pensamiento decidido, todo dominante, y llenó el vacío. Entonces ya aquí comenzamos a entender qué es el pleroma que enseñan los gnósticos. El pleroma es el pensamiento perfecto que llena el vacío. Por eso pleroma es llenar en su traducción. Llenar. Llenar el vacío, el nada, entre comillas, el nada eterno, entre comillas, porque la nada no existe, sin espacio, y ese pensamiento decidido dominó y llenó el vacío. Aún no existía materia. Entonces miren que también dentro de la corriente gnóstica se interpreta que la materia fue después, fue más adelante en el tiempo. Ahí no existía materia, solamente fuerza, un movimiento, un vórtice o vibración del pensamiento decidido que llenó el vacío. Entonces a este vacío, a todo esto que estaba describiendo la tabla Esmeralda, que bueno, aquí le llama vacío, Hermes también en otros momentos le llama ausencia de creación. El vacío es la ausencia de creación, porque lo que llena ese vacío precisamente es la creación que aún no existe, pero que en un tiempo determinado comenzará a llenar todo ese vacío. Y lo primero que llenó el vacío de la existencia fue un pensamiento. El pensamiento, la memoria de la vida que comenzó a gestarse a través de esas leyes primigenias. Entonces, estamos hablando de lo que, bueno, la ciencia ve como un misterio, y es qué había antes de ese supuesto Big Bang, qué había antes de ese origen que, bueno, según ellos se puede detectar, ¿no? En ese momento inicial del universo, cuando todas las partículas se movieron y comenzó a existir la luz, comenzó a existir el espacio, el tiempo, la materia, las creaciones. Antes de todo eso era la preexistencia, el estado donde toda la creación ya existía, pero no de manera palpable, sino que existía en el pensamiento del creador. Y para que lo entendamos cómo funciona esa ley, nosotros estamos sujetos a ella. Vamos a nuestro pensamiento. Nosotros podemos crear algo que luego será cristalizado, será palpable cuando lo ejecutamos. Pero antes de que eso se ejecute, usted lo tuvo en su pensamiento. Es decir, preexistió en una dimensión energética, como dice acá. Había una fuerza, un movimiento, un vórtice, una vibración del pensamiento. Es la memoria que existe antes, el conocimiento y el pensamiento anterior de lo que va a existir. Entonces, si usted quiere crear, por ejemplo, algo cotidiano, ¿no? Un viaje en familia. Usted, antes de que eso sea palpable, de que usted lo tenga a nivel material, ese viaje familiar, todo está aquí primero, en la energía del pensamiento. Es decir, es un viaje que aún no existe porque no ha sucedido, pero preexiste en su pensamiento. Ya usted lo vio, lo realizó. Es un ejemplo para que se entienda
en nuestra dimensión, porque no quiero decir que sea exactamente así como sucedió en el origen, pero para que lo entendamos en nuestra dimensión humana. Y pregunté al maestro diciendo, ¿este pensamiento era eterno? Y el morador me contestó, en el inicio había un pensamiento eterno y para que el pensamiento sea eterno, el tiempo debe existir. Así que dentro del pensamiento todo dominante creció la ley del tiempo. Sí, el tiempo que existe a través de todo el espacio. Entonces ahí se crea el tiempo y el espacio. Entonces, el creador, el uno, la fuente original, está fuera del tiempo-espacio, porque a través del pensamiento creador fue que precisamente creó también el tiempo y el espacio. Entonces, eso que decía Stephen Hawking, el físico, ¿no? Que ya falleció, que a propósito estuvo allá en la isla, del señor de la isla, él planteaba que antes del Big Bang no había ni un tiempo ni un espacio para que existiera un creador y por lo tanto un creador no podía existir. Pero lo que él no comprendió nunca es que el creador no necesita el tiempo y el espacio para existir porque está fuera de esta dimensión. Él es quien inicia todo eso. También lo dice el libro secreto de Juan, que el uno no necesita tiempo ni espacio porque él es el origen de absolutamente todo. Entonces dice que sí, el tiempo que existe a través de todo, flotando en un suave movimiento rítmico que está eternamente en un estado de fijación. El tiempo no cambia, pero todas las cosas cambian en el tiempo. Bueno, aquí ya comienza a hablar un poco más del tiempo, pero ese es el vacío, ¿no? Del que aquí habla. También en la mónada ya de Hermes, también habla del gran obrero que ha hecho el mundo, no con sus manos, sino con su palabra, que es el verbo. Y bueno, aquí ya habla de otras características. También está la mitología de los Kogi, de aquí de Colombia, de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando hablan que en el inicio estaba el mar. Y bueno, no había un mar literal porque el agua no existía, pero algunos intérpretes de esto lo que hacen es tomar la palabra mar y la interpretan más como una memoria, la memoria RAM, es decir, mar al revés, mar RAM, que es una memoria también. La memoria es pensamiento, es energía, vibración. Entonces, lo que había en el origen era la memoria, todo estaba oscuro, no había sol ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar o el pensamiento estaba en todas partes. El mar era la madre no era gente ni nada, ni cosa alguna, ella era el espíritu de lo que iba a venir. Miren, la preexistencia. Las culturas ancestrales tenían claro cuál era el origen de todo. El espíritu de lo que iba a venir era el pensamiento eterno que era desde el origen. Y ella era pensamiento y memoria. Entonces, por eso, quienes interpretan esto enlazan el mar con el pensamiento y memoria. Mar Ram, no es algo que se lo inventen así porque quieran voltear la palabra y ya. No, ellos van enlazando todo este conocimiento y interpretan que lo que querían decir los Kogi con el símbolo del mar, del agua, era el pensamiento. Que también el símbolo del mar, bíblicamente, bueno, se asocia con las naciones, pero también el símbolo del agua se asocia con los pensamientos. Bueno, hay varias mitologías ancestrales que ustedes pueden investigar. El mito de la India, de los himnos del Rig Veda, y también está el Popol Vuh. Por ejemplo, los himnos del Rig Veda enlazan ese origen o esa fuerza del origen como una unidad, lo llaman una unidad que llegó a ser en ese comienzo, ¿no? Y le llaman también la primera semilla, el germen del pensamiento. Miren que todas las civilizaciones, las culturas que recibieron ese mensaje de la luz, hablan de que en el origen había un pensamiento que llenaba absolutamente todo. Y aquí lo comparan con una semilla. ¿Por qué? Porque la semilla es lo que inicia todo y a partir de ahí se expande la vida de una forma infinita. De una semilla surge un árbol que produce frutos, produce miles de semillas que si se siembran, produce miles de árboles y bueno, de una semilla usted tira hacia futuro y la creación de ese fruto se expande de manera infinita. Bueno, así sucedió con el universo, ¿no? Un inicio y de ahí se produjeron creaciones, galaxias, universos, que a su vez esas creaciones van produciendo más y más creaciones y el universo se expande de manera ilimitada. Ahí para que lo entendamos el ejemplo de la semilla. Entonces, ¿qué es el pleroma? El pleroma básicamente es la preexistencia, el origen, o más bien el estado en el que la creación se expandió por completo. El símbolo de la semilla, la preexistencia del todo.
el origen de la creación. Entonces utilizo otros términos para quitarle esa aura gnóstica religiosa, ¿no? Y veamos esto no como un reino celestial donde hay angelitos, no, sino que veamos esto como un mecanismo de leyes que originaron todo lo que existe, ¿no? Unas leyes que se movieron en perfección, que se movieron en luz y que a través de ciertos procesos incomprensibles para nosotros como humanidad, esta ley en su momento implosionó, o como dicen los gnósticos, comenzó a emanar de sí, eh, bueno, todos los procesos y todas las creaciones que conformarían ese tiempo inicial perfecto de la creación. Pero lo que sucedió, para verlo en otros términos, es que la creación implosiona, comienza a emanar de sí todas las leyes necesarias para conformar las primeras creaciones. Entonces, si vamos al libro secreto de Juan, nos dice que ese principio del cual todo se sustentó está basado en tres fuerzas: la fuerza del vástago, el Padre y el Santo Espíritu. Son tres fuerzas o tres leyes que a partir del origen serían el sustento y la estructura de todo lo que existe. Toda la creación, todas las creaciones que se desprenden de ese origen tienen ese principio. Las galaxias, los sistemas solares, las humanidades, los planetas, los universos, tienen una base desde su origen y son las tres fuerzas. Lo que el libro secreto de Juan llama el Cristo. Entonces el Cristo es el mecanismo que utilizó la creación desde el origen para expandir las creaciones. Y voy a un ejemplo humano muy sencillo para que se comprenda, para no irnos a los superuniversos. ¿Cómo se expande la vida en la dimensión humana? Se necesitan tres fuerzas: un padre, una madre, que al unirse producen la tercera fuerza, que es el vástago, los hijos. Ahí tenemos el núcleo esencial de la creación, la familia. Y a través del vástago es que la creación se sigue expandiendo, porque luego vienen los nietos, los bisnietos, y se producen más hijos y más hijos y más familias. Y bueno, una humanidad completa. Entonces, vemos que en el origen están las tres fuerzas, ¿no? El padre, la madre y el vástago. Si falta una de las tres, no se puede expandir la creación. Porque puede haber una madre y un padre, pero si no hay un hijo, si no pueden tener hijos, no es posible la expansión de la creación. Puede haber un hijo, pero si ese hijo o hija luego no tiene su complemento, su fuerza complementaria, no puede haber creación. Entonces, sí o sí la naturaleza nos enseña que deben estar presentes las tres fuerzas, y eso está en toda la creación. Y no hablamos solamente de pareja, de un proceso biológico, sino de fuerzas, porque en el reino animal, en el reino vegetal, hay especies que no necesariamente necesitan unirse físicamente con su par, sino que en su conformación biológica contienen las fuerzas y unen esa fuerza. Sobre todo eso se ve en el reino vegetal, y se expande la vida. Entonces, lo que sí es importante que entendamos es que más allá de cómo se manifieste este principio, ese principio es absolutamente necesario para que la vida se expanda. Y así ocurrió desde el origen. Si no están las tres fuerzas, no hay expansión de la vida. Por eso, esas ideologías de género que luego pues se quieren implantar en este sistema loco en el que vivimos, pues lo que nos demuestra es que no está en riesgo los derechos de unos colectivos, no está en riesgo pues bueno, lo que la persona quiere hacer con su vida. Ese no es el debate. El debate aquí es que si se violenta ese principio original a nivel humano, las futuras generaciones pues van a estar en riesgo de existir porque se está violentando ese principio del Cristo. Entonces, las primeras emanaciones o reinos que se gestaron, bueno, el libro secreto de Juan lo describe de esta forma, ¿no? Las cuatro humanidades, los cuatro tiempos, con tres reinos cada una, que también dentro de el conocimiento gnóstico se habla de esos 12 reinos, ¿no? 12 eones, bueno, no recuerdo el término exacto, que se le colocan, pero básicamente hablan también de esa conformación de 12 primeros reinos en los cuales pues se expandió la creación. Le llaman eones, o creo que 12 regiones cósmicas. Bueno, ahí los que de pronto tengan más claridad de ese tema me lo pueden colocar. El libro secreto de Juan habla de 4 estrellas y que cada estrella tiene
3 reinos cada una para conformar los 12 reinos. Esto que el libro secreto de Juan describe es el tiempo eh, dorado de la creación. Bueno, no el tiempo dorado, porque el tiempo dorado es el del Pijerán, sino que vamos a hablar que este es el tiempo de las primeras humanidades, la creación perfecta antes de la desviación de Sofía. Pero claro, cada humanidad de estas tiene una condición de luz, como el Pijeradán o la estrella Hermosel, una condición de espíritu, como Oroyel, una condición de éxtasis creador en Davitai, y una condición ya de ignorancia de la plenitud divina en el tiempo de Lelet, en el tiempo de hierro. Entonces, ¿qué demuestra esto? El descenso de la luz. El descenso de la luz no es provocado por el pleroma o por las fuerzas originarias. El descenso de esa luz es provocado ya en el tiempo de las humanidades. Es decir, cuando las humanidades se crean, o cuando la humanidad de oro, que es la primera humanidad perfecta, se crea, esta humanidad fue gestada con una mente inconquistable y también con unas condiciones y un albedrío que le depositó a esta humanidad la capacidad de poder decidir y de poder crear bajo su propia responsabilidad. Es decir, las 3 fuerzas le entregaron a esa humanidad original todas las capacidades para que se desenvolviera por sí sola. Y así fue por mucho tiempo. Ese fue el tiempo dorado de la creación, el humano perfecto. Pero al pasar las eras, los descendientes de esta humanidad de oro, que ahí lo llama, que es la descendencia Set, bueno, ya no comenzaron, digámoslo así, a utilizar esas leyes originarias de una forma tan perfecta. Y ahí comenzó el descenso de la luz. Ojo, no estamos hablando de un origen del mal. No, que el mal se originó en el tiempo de oro. No, no. En el albedrío, estas humanidades comenzaron a explorar y aprender de diversas formas. Y eso comenzó a generar que ese pensamiento perfecto con el cual ellos creaban ya no tuviese o no fuese tan fiel a ese origen perfecto. Y ahí comienza el descenso. Entonces las futuras generaciones ya no fueron doradas, ya fueron de plata, en el símbolo, ¿no? Tenían una condición inferior, pero esa condición inferior no era oscuridad, simplemente ya no eran tan perfectos. La descendencia, ya en el tiempo de esa generación de plata o de espíritu, fue el tiempo de bronce, una generación más alejada del origen, menos perfecta. Y los descendientes ya del tiempo de bronce sí comenzaron a generarse, como dice el libro secreto de Juan, las almas que ignoraban la plenitud divina. Ya comenzó a gestarse una generación ignorante de esas leyes originarias y claro, el descenso se acentuó más, hasta que llegó el tiempo, el último reino de Sofía, y ahí se produjo la desviación. Y ahí es donde se origina el demiurgo. Entonces, estas son, bueno, en símbolos o de una manera gráfica para que se entienda el proceso de las 4 humanidades. El cuarto reino ya eran humanidades más físicas, ya la luz se condensó más, ya era el reino material, pero miren que era un reino material anterior al demiurgo, anterior al caos, es decir, era una materia que pertenecía, ¿no?, a esa creación original. Cuando ya Sofía se desvía por completo, ya se produce el reino de la materia densa, que ese es el reino del demiurgo. Y ahí, bueno, ya se produce una humanidad más densa físicamente que somos nosotros, los descendientes de ese tiempo del caos, la raza adámica que describe el libro secreto de Juan. Ese tiempo es el tiempo donde se, se utiliza, ¿no?, o se moldea por parte de Yaldabaoth y sus demonios, se moldea la materia más densa para crear estos cuerpos, cuerpos mortales, cuerpos con una manipulación. Bueno, ellos no los crean, se basan en un modelo original y ese modelo original lo distorsionan, lo copian y lo adaptan a la materia densa que somos nosotros, estos cuerpos físicos. Pero nosotros no somos el cuerpo físico, nosotros somos espíritu. ¿Y de dónde provienen nuestros espíritus? No del tiempo del caos, de aquí de Sofía, sino nuestros espíritus son anteriores al tiempo del caos. Pertenecen a este tiempo de la creación. Son espíritus, eso sí, que se equivocaron, espíritus que se desviaron, y el efecto que debemos vivir para corregir ese error, porque se nos permitió corregir el error, pues el efecto es encarnar en lo que producimos, encarnar en estos cuerpos de materia densa para depurar la memoria oscura que grabamos en nuestros espíritus durante miles de años. Y debemos vivir la experiencia física en un proceso de aprendizaje de ascenso a través de la reencarnación
para volver precisamente a la luz, ¿no? Volver al tiempo anterior al caos, que es el tiempo de estas humanidades. El reino de la creación original. No es un reino con angelitos, con un Dios sentado en un trono, simplemente es una dimensión de la creación donde no existe el mal, donde no existe esta realidad que nosotros vivimos en este planeta, sino que son humanidades desarrollándose en condiciones completamente naturales. No vamos a volar con alitas y todo esto, no. Ese cuento es un cuento religioso. Entonces, cuando dicen que el creador se desdobló o se repartió en distintos seres o se multiplicó, bueno, eso es sencillo de entender. Ahí lo que ocurrió es que las chispas o las almas proceden del Padre, de esa luz primigenia. Entonces, él tomó estas chispas o estas almas como partículas del mismo y las esparció en todas las creaciones. Todas las creaciones tienen una chispa de luz, un alma que nos conecta con el Padre. Pero no es que nosotros seamos el Padre en una experiencia física. No es literalmente así. Tenemos una partícula y una conexión con el Creador, una parte de Él en nosotros, pero nosotros somos espíritus individuales. O sea, tenemos un camino propio, pero conectados por esa chispa de luz a la fuente. No es que literalmente seamos Dios aquí manifestados en la dimensión física. O sea, sí pertenecemos a la creación, sí tenemos una parte de ese creador en nosotros, pero somos espíritus individuales. Eso es importante entenderlo, porque si no, bueno, es una línea delgada para caer en interpretaciones que realmente no son. Entonces, queridos amigos, esa es la realidad del pleroma. ¿Qué es el pleroma? La preexistencia. ¿Qué son las emanaciones, los aeones? Las primeras humanidades perfectas no son angelitos por ahí flotando, tocando arpas, no. Es el tiempo de las humanidades originales. La luz descendió por causa de las mismas humanidades, no por un diseño imperfecto de esa primera fuente o de esas primeras fuerzas. El demiurgo no es un ser bondadoso. El demiurgo es un ser oscuro, producto de la desviación de Sofía, una humanidad alejada de esos principios originales. Y la materia no es creación del demiurgo, la materia es original de la creación, solo que él, en ese tiempo de materia más densa, pues la moldeó para, bueno, crear su reino material. Y ese reino material no son los planetas, las galaxias, no, los planetas físicos como la Tierra no son creados por el demiurgo. Lo que el demiurgo crea, o estas humanidades desviadas, para no ver al demiurgo como un único ser, lo que ellos crean es un sistema de control a nivel de la materia en los mundos que luego invadieron. Es decir, el sistema de los poderes, esto, política, religión, el sistema en el que vivimos es el reino material del demiurgo, es el paraíso del demiurgo. Eso fue lo que ellos sí crearon. Entonces, con este video quise, bueno, abarcar este tema que me han preguntado mucho y dar algunas claridades basado en mi investigación. Por supuesto, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios de todo esto. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.